Buenas noches, chicos. 10 y 15 empezamos.
Ya chicos, buenas noches, ¿qué tal? Vamos a dar, bueno, voy a explicar más o menos qué es lo que vamos a hacer el día de mañana, que es el método de DPPH y el método FRAP, que como sabrán los dos métodos son antioxidantes para determinar la actividad antioxidante de un recurso natural, en este caso, un extracto de una planta. Voy a compartir pantalla. Ya pueden ver, ¿no? ¿Pueden ver? Ya. Ujú. Ya. Esta es una PPT que realizamos para una presentación del Instituto de Investigación el Instituto de Investigación en Ciencias Farmacéuticas y Recursos Naturales Juan de Dios Guevara, que para que el doctor lo exponga en Cerro de Pasco, que fue una conferencia que le invitaron, ¿no? Allá a la Universidad de Cerro de Pasco para que pueda exponer lo que realizamos, ¿no? En el laboratorio, en el grupo de investigación. El grupo de investigación es RENAT. El Grupo de Investigación Renato pertenece al Instituto de Investigación en Ciencias Farmacéuticas y Recursos Naturales Juan de Dios Guevara. Bueno, una pequeña introducción. Esto también es parte, se asemeja mucho al contenido de la tesis de Lourdes, ya que ella explicó de manera muy concisa, muy breve todos estos conceptos que voy a decir ahora en su tesis, así que les recomiendo que también lean su tesis de ella, ¿no? Solo ponen en Cibertesis San Marcos, Lourdes, Victoria Tinoco, y bueno, ahí va a aparecer su tesis, ¿no? Ella hizo un extracto hidroalcohólico de la planta Rima Rima. Bueno, les recomiendo que la lean, la parte de antioxidantes, polifenoles, porque ella lo explicó muy bien ahí. Y ya, bueno, comenzamos. El, bueno, de manera introductoria, mencionamos que las plantas medicinales presentan diferentes tipos de metabolitos, ¿no? Los primarios y los secundarios. Los primarios son los que todos nosotros conocemos, las biomoléculas orgánicas, como los carbohidratos, las proteínas, los aminoácidos, los lípidos, que más que nada sirven como soporte de la célula, ¿no? De las células vegetales. Y los metabolitos secundarios son compuestos químicos que estas especies sintetizan para que puedan sobrevivir, ¿no? Son compuestos bioactivos como polifenoles, antocianinas, flavonoides, cumarinas, esteroides, aceites, aceites esenciales, alcaloides, terpenos, todas esas cosas. Que conforme vayan avanzando en su carrera van a descubrir que estos metabolitos secundarios tienen ciertos efectos, ¿no? No vamos a abundar mucho en eso, solamente es para que lo sepan. Y a partir de estos metabolitos secundarios es donde se producen los productos farmacéuticos y cosméticos en general, ¿no? También se hacen investigaciones. Es decir, todos los cosméticos que salen es a base de los metabolitos secundarios de estas fuentes naturales, ¿no? La mayoría de estos compuestos bioactivos, como los polifenoles, los flavonoides, las antocianinas, todos estos lo que hacen es neutralizar el exceso de estrés oxidativo, ¿sí? Que eh, esa es nuestra siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué son los compuestos, qué son el estrés oxidativo? Esto se explicó muy bien al inicio de la reunión que escuchamos de México sobre el tratamiento de órganos. Y esta es una pequeña presentación que sintetiza esto, ¿no? Mencionamos en primer lugar los radicales libres, que son moléculas altamente reactivas. ¿Por qué? Porque son inestables. ¿Y por qué son inestables? Porque tienen un electrón desapareado. Es decir, tienen un electrón que no está en su spin, por así decirlo, ¿no? Está buscando constantemente otro electrón para que se pueda parear y estén en equilibrio, este radical libre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que va a hacer este radical libre? Va a hacer, lo primero que va a hacer este radical libre es buscar su electrón para que se pueda equilibrar. ¿Cómo lo va a buscar? Jalando un hidrógeno de cualquier tipo de estructura, ¿no? Ahora, ¿cómo esto lo podemos interpretar en el cuerpo humano?
Este radical libre va a robarnos un hidrógeno de todas las estructuras químicas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, como por ejemplo las proteínas, las enzimas, entre otras cosas, ¿no? Porque todas las proteínas, las enzimas tienen algún hidrógeno por ahí. Entonces, estos radicales libres van a robarse ese hidrógeno. Este hidrógeno que puede, esta pérdida del hidrógeno que puede ocurrir en estas estructuras, puede ocurrir que, por ejemplo, en las enzimas se desnaturalicen, las proteínas también. Y ustedes saben que si una proteína o una enzima se desnaturaliza, ya no cumple su función principal. Las proteínas de hacer una función estructural y las enzimas de hacer una función metabólica, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo...? Y otro ejemplo de lo que puede suceder. Por ejemplo, creo que acá se puede usar lápiz. Ay, aquí está, sí se puede usar, ya vamos a usarlo. Ah, ya. ¿Qué otro ejemplo, qué otra cosa puede pasar aplicando acá? Bueno, no sé, como mencioné, el radical libre va a robarse un hidrógeno de cualquier tipo de estructura. Y en nuestro cuerpo hay una estructura en particular eh, que tiene muchos, hidrógenos, que son prácticamente todos los compuestos, todos los hidrocarburos. Ahí te me salió feo. Ya, todos los hidrocarburos. Ustedes saben cómo es un hidrocarburo. Es una cadena de carbonos y por ende cada carbono tienen hidrógenos, ¿no? Acá hay 3 hidrógenos, acá hay uno, bueno, acá hay dos, esas cosas. ¿Me van entendiendo, no? Acá también hay dos, ¿me entienden, no? ¿Me entienden? Hablen o levanten la mano para saber que sí. Entonces, bueno, ya no voy a hacer eso porque ya me aflojera. Ya. Entonces, ¿cómo sabrán? Así es una cadena hidrocarbonada, ¿no? Entonces, obviamente esta cadena está rica en hidrógenos, tiene abundantes hidrógenos. Y de acá es donde principalmente los radicales eh, robarse estos hidrógenos, ¿no? Aquí está el radical libre, le ponemos un asterisco. Este asterisco significa que tiene un electrón desapareado. Por eso es que cuando hacen el método de FPH, el método ABTS, tienen un puntito, porque ese puntito significa que tiene un electrón desapareado. Entonces, ¿qué va a hacer el radical libre? Va a robarse un hidrógeno. Va a robarse este hidrógeno y va a formar lo que sería un radical libre reducido. Bueno, ya no sería radical libre, sería radical reducido, nada más, ¿no? Entonces ahí está tu RH y este carbono pasaría a estar libre. Bueno, vamos a borrarlo. ¿Ven? Ya este carbono tendría un hidrógeno menos. Y acá pasaría a oxidarse, está oxidando esta estructura, le está oxidando. Acá ponemos un asterisco también, porque tiene deslocalizado ahora este electrón. Entonces, esta estructura está oxidada. ¿Qué es lo que puede hacer esta estructura para estabilizarse? Una de las opciones es que forme un segundo enlace acá, ¿no? Un segundo enlace, ¿para qué? Para que este carbono se estabilice. Lo malo es que este también hay problemas acá, esas cosas. Bueno, ya. Independientemente de eso, el radical libre ha oxidado toda esa estructura, toda esta cadena hidrocarbonada. Por ende, ¿qué puede ocasionar? Puede ocasionar que se pierda esta función, que más que nada los hidrocarburos tienen una función también estructural, en algunos casos, como serían los lípidos, por ejemplo. Y
¿Dónde podemos encontrar estas cadenas hidrocarbonadas en nuestro cuerpo? Un lugar en donde podemos observarlas es en la célula, digo, en la membrana celular. Ustedes saben que la célula tiene una membrana celular y esta membrana celular está compuesta por una bicapa fosfolipídica, ¿no? Esta capa fosfolipídica tiene lo que serían fosfolípidos. Estos fosfolípidos tienen esta estructura. Es una cabeza hidrofílica y dos patitas lipofílicas. Esta es la cara exterior y esta sería la cara interior. No sé si se acuerdan de academia o si ya le han enseñado eso. Así, esta es una membrana, o sea, la membrana celular está compuesta por esta parte, ¿no? Por dos fosfolípidos, por esa bicapa fosfolipídica. Estas patitas son las que son más que nada cadenas de hidrocarburos, o sea, es esto, estas patitas. Estas patitas son esto. Ahora imagínense que estos radicales libres hacen esto en las patas en las patitas de los fosfolípidos. ¿Esto qué puede hacer? Puede convertir, pueden cambiar la posición de estas patitas, ¿no? De cis a trans o de trans a cis. Ya, o sea, ¿qué puede pasar? Que las patitas, uy, acá se ve muy oscuro. ¿Qué puede pasar? Que las patitas, ay, que las patitas, en vez de estar así, después de oxidarse, pasen así. No, mejor otro lado. Pasen así. Esta está recta, pero esta que se ha oxidado pasa a ser así. Se pone chueca. Puede generar eso, ¿no? Entonces, si ocasiona esto, ya está perdiendo su función estructural. ¿Qué puede ocasionar esto? Puede hacer que los fosfolípidos se entrelacen entre sí, ocasionando que una membrana más rígida, ¿no? Una membrana que no tiene flexibilidad. Por ende, también puede ocasionar una obstrucción en ciertas proteínas integrales que pueden interrumpir el paso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿esto qué ocasiona? Ocasiona un desequilibrio en la célula en general, haciendo que siguiendo esta cadena de problemas, siguiendo que la membrana prácticamente se rompa y todos los compuestos intracelulares pasen al medio exterior, haciendo que literalmente que la célula explote o que no funcione o que se rompa, etcétera, ¿no? Puede generar esto más que nada. Y ojo que los radicales libres cuando oxidan específicamente compuestos hidrocarburos que son de origen lipofílico, que son la mayoría, esto tiene otro nombre más específico que se llama la peroxidación lipídica, que en la charla del tratamiento de órganos vimos que el método antioxidante que más se detalla sobre esto es el método del TBARS o el método del ácido tiobarbitúrico, que menciona, ¿no? Que un subproducto de esto es el malondialdehído, si mal no recuerdo, ¿no? Bueno, es un dato curioso, ¿no? Acá. Ya, entonces, más que nada ocasionan estos radicales libres ocasionan esto, ¿no? Van a oxidar estructuras biológicas en nuestro cuerpo y van a perder su funcionalidad, más que nada, ¿no? ¿Cómo evitamos que estos radicales libres se formen? Lo evitamos con los compuestos antioxidantes que nuestro cuerpo genera o que consumimos. Uno de los compuestos antioxidantes que consumimos serían la vitamina E, la vitamina C, los carotenoides, los oligoelementos, como ahí se observa, el selenio, el magnesio, el zinc, porque algunos de estos son quelantes, esas cosas. También los flavonoides que están en plantas, los ácidos grasos, omega 3, omega 6, ya, etcétera, ¿no? Y también los antioxidantes que nosotros generamos, como son la enzima superóxido bismutasa, la catalasa, la glutatión peroxidasa, que eso ya se deben de acordar en el seminario de tratamiento de órganos que vimos, ¿no? Cuando hay un desequilibrio de todo esto, cuando hay un exceso de especies reactivas de oxígeno y una deficiencia de antioxidantes, se genera lo que sería recién el estrés oxidativo, donde recién podemos observar que estos cambios generados son notorios, ¿no? O en exceso. Entonces,
el fin de las pruebas que nosotros hacemos es determinar la capacidad antioxidante de un extracto. Es decir, qué, qué potencial tiene nuestro extracto para poder evitar que se forme un estrés oxidativo en nuestro cuerpo, ¿no? Es una manera presuntiva, ¿no? O sea, es por así decirlo el primer paso antes de seguir investigando este extracto para, quién sabe, en un futuro se crea un fármaco a partir de ese extracto, ¿no? Para poder investigar qué compuesto exactamente es el que genera esto, ¿no? Acá bueno, acá hacía una explicación de los antioxidantes que ya mencioné. Bueno, eso van a verlo más adelante. Y entonces acá vamos a ver sobre la metodología de los ensayos que hemos hecho, ¿no? Bueno, la otra vez hice el método Foley-Socaltiuk, que es para cuantificar los polifenoles, compuestos muy altos, muy activamente para que se usen como antioxidantes, que se usa el reactivo Foley o el ácido fosfomolibdotúnstico. De ahí viene la cuantificación de compuestos de flavonoide mediante la formación del complejo de tricloruro de aluminio. El tricloruro de aluminio va a formar un complejo con la estructura de los flavonoides y así se va a poder, y este compuesto y este complejo va a tener un color, ¿no? Y así se va a cuantificar cuántos flavonoides tiene una muestra, ¿no? Cabe destacar que los flavonoides son una parte de los polifenoles. Los taninos también son una parte de los polifenoles. Taninos no hacemos, pero vamos a hacerlo en un futuro, ¿no? Ya hemos encargado esa tarea a un grupo de acá de Renato, a ver que proponga un método y ya conforme ya lo haya hecho, nosotros vamos corrigiendo a ver qué para hacerlo más real esto, ¿no? Para cuantificar taninos. Ya, bueno, entonces vamos a comenzar con la actividad antioxidante que mencioné. Mañana, ¿qué vamos a hacer? Mañana vamos a hacer el método de captación del radical libre de PPH. Como ya había mencionado antes, ese puntito que está al costado del DPPH significa que es el que tiene un electrón desapareado. Eso es lo que significa el puntito. ¿Sí? Y bueno, ¿bajo qué se fundamenta? Bueno, en primer lugar, este sería el radical libre de PPH, el que ven acá. El que ven acá. ¿Sí? Este sería el radical libre de PPH. Como ven, acá tiene un nitrógeno que tiene un electrón desapareado. Por eso es un radical libre. ¿Qué va a hacer este nitrógeno? Va a jalar un hidrógeno de cualquier estructura biológica, ¿no? Y la va a oxidar y va a pasar todo lo que expliqué antes. ¿Qué color tiene esto? Tiene un color violeta intenso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a ponerlo en contacto con un antioxidante, que es este, el AOX, es una sigla para tratar de decir que es un antioxidante, ¿no? Un compuesto antioxidante que se encuentra o que es nuestro extracto vegetal, ¿no? AOX antioxidante. Y esto rojo es el de PPH. ¿Qué va a pasar? Este antioxidante va a ceder un nitrógeno va a acceder un hidrógeno al DPPH, ¿no? O sea, lo va a reducir, el DPPH se está reduciendo. ¿Y pasa qué? Pasa a un DPPH reducido, porque ya se estabilizó, ya no es un radical libre, se estabilizó. Y ya no, por ende, ya no es del color violeta intenso de inicio, va a ser un color amarillo pálido. Y así es, el fundamento más que nada de eso, el DPPH, ¿no? Entonces yo les diría, si disminuye la absorbancia del espectrofotómetro, cuando hagamos la prueba en el espectrofotómetro y la absorbancia es menor, eso significa que tiene una alta capacidad antioxidante o una baja capacidad antioxidante. ¿Quién responde? ¿O no me entendieron acá? Bueno, lo que se va a cuantificar acá es el color violeta. Entonces, el color violeta va a tener una absorbancia.
una absorbancia alta porque es un violeta intenso. Entonces, conforme se vaya coloreando amarillo, esta absorbancia va a bajar porque va a haber menos violeta, menos coloración de violeta. Entonces, eso quiere decir si la absorbancia baja, mientras más baja sea la absorbancia, porque tiene una mejor actividad antioxidante el extracto, ¿no? Eso es lo que significa más que nada. Previamente, bueno, ya, esa es la teoría del DPPH. Ahora, vamos con la práctica del DPPH. ¿Cómo se hace? Previamente se debe preparar una solución stock al 40% del DPPH. ¿A qué me refiero con solución stock? Sería una solución saturada del radical libre de PPH. Ahora yo les pregunto por qué se debe preparar una solución stock. Más que nada es por ahorro de reactivo, propia parte de la metodología que lo dice, y también para ahorrarse tiempo, ¿no? ¿En qué sentido? Se va a preparar una solución saturada de DPPH y esta solución prácticamente tiene una duración aproximadamente de 6 meses. 6 meses, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Solamente vamos a agarrar una fiola y vamos a hacer los cálculos necesarios para hacer una solución al 40% del DPPH en metanol, ¿sí? Prácticamente vamos a hacer eso, nada más. Luego, esta es la solución de stock y con esta no vamos a trabajar. Con la que vamos a trabajar va a ser la solución de trabajo. Y la solución de trabajo acá menciona cómo se prepara, ¿no? Que son 2 mililitros de solución stock en 25 mililitros de metanol. Bueno, esto puede variar según las especificaciones que lo dice el método, que lo vamos a ver mañana, el método está en el laboratorio. Pero más que nada, esencialmente es esto, agarramos 2 mililitros de la solución de stock y le agregamos 25 mililitros de metanol. Y acá ya tendríamos la solución de trabajo, que como ven, simplemente es una dilución de la solución stock. ¿Por qué? Porque si tú trabajas con la solución stock, si tú le mides la absorbancia de la solución stock, te va a dar una absorbancia de 3 unidades, que esto creo que es irreal, ¿no? En cambio, si tú le mides la absorbancia a la solución de trabajo de PPH, te va a dar una absorbancia de cuánto, de tal vez de 1,2 por ahí, o quién sabe, quizás de 0,9, más no creo, te va a dar más o menos esa absorbancia. O te va a dar más o menos esa absorbancia, ¿no? O sea, estás diluyendo más que nada, simplemente, solo eso. La solución de trabajo es con la que tú ya estás realizando tu trabajo, y la solución de stock solamente es para almacenamiento, para que te ahorres la preparación, ¿no? Porque también va a ser muy difícil preparar una solución bien diluida de PPH, ¿no? A no ser que tengas un pulso de cirujano para que puedas pesar exactamente microgramos, que es casi imposible, ¿no? Entonces, una vez que tengas la solución de trabajo del DPPH, vas a preparar esta batería de reacción. Esto, bueno, acá enfatizo más en lo que serían los chicos de la base 23, ya que aún no llevan bioquímica. Cuando lleven bioquímica van a ver esto, que se llama una batería de trabajo. ¿Qué es una batería de trabajo? Una batería de trabajo es más que nada lo que va a contener los tubos de ensayo que vas a realizar. O sea, nosotros vamos a trabajar así. Vamos a tener una gradilla, como se observa en el imagen, vamos a tener una gradilla, que está acá, y esta gradilla va a tener tubos de ensayo. Y a cada tubo de ensayo le tenemos que agregar cierta cantidad de cierto componente. Y para que no te confundas, debes resumir todo eso en un cuadro, que es este cuadro. Y este cuadro se llama batería de reacción. ¿Sí? Y acá te menciona y acá te menciona la cantidad que contiene, la cantidad de cada cosa que contiene estos tubos de ensayo. Por ejemplo, se tiene que tener un tubo blanco, es decir, un tubo para poder eliminar la coloración que puede ocasionar algunos interferentes que no intervienen directamente con la actividad antioxidante, ¿no? ¿Cómo es? El solvente. Por ejemplo, el solvente puede tener una coloración, quién sabe. Por eso se debe usar 400 microlitros de solvente y 800 microlitros de metanol, porque quién sabe, el metanol también puede tener un color. El metanol es ligeramente amarillo, un poquito amarillo, pero igual, se debe hacer por eso el tubo blanco, para poder eliminar la coloración de los solventes inertes que no interaccionan en la reacción, ¿no? Y acá menciona, ¿no? Según la metodología, la batería de reacción se debe usar 400 microlitros de solvente, 800 microlitros de metanol. Luego, ¿qué se hace? Luego se hace un tubo control, es decir,
un tubo en el que el radical libre de PPH se exprese, bueno, esté expresado en su máxima presentación, por así decirlo, ¿no? O sea, ¿qué se va a poner en contacto? Se va a poner en contacto 800 microlitros del DPPH con 400 microlitros del solvente. El solvente es inerte, no tiene nada, entonces no le va a hacer nada el DPPH. O sea, el DPPH no se va a decolorar por nada del mundo. Va a tener la misma coloración que al inicio. Y ese va a ser tu tubo control. En porcentaje de inhibición se representa como el 100%. Disculpe, como el 0%, o sea, el 0% de inhibición. O sea, tu tubo control, ¿cuánto de inhibición de radical libre tuvo? Ninguna, 0%. Esas cosas, ¿no? Y de ahí viene tu tubo estándar, es decir, tu muestra de referencia. ¿Con qué lo vas a comparar tú? Acá nosotros lo comparamos con el Trolox. El Trolox es un derivado de la vitamina D, si mal no recuerdo, ¿no? Se va a poner en contacto 400 microlitros del Trolox y 800 microlitros de PPH, radical de PPH. De ahí viene el tubo blanco del extracto, que prácticamente solamente es colocar 400 microlitros de extracto con 800 microlitros de solvente, que simplemente es para poder eliminar también la coloración de esto, ¿no? Pero comúnmente en nuestro caso no realizamos esto. ¿Por qué? Porque en la mayoría de veces nuestro solvente del extracto no tiene una coloración, ¿no? Utilizamos alcohol, utilizamos agua, utilizamos metanol. Bueno, no, extractos de metanol no. Usamos agua, etanol, y eso no tiene color. Por eso es que nosotros no le hacemos esto al blanco, al tubo blanco, ¿no? Pero en caso el solvente sí tenga un color, como mencioné el metanol, que es un color medio amarillo, se debe hacer, ¿sí? Esas cosas. Y de ahí viene recién el, el más importante, por así decirlo, que es el tubo de extracto. Acá se va a poner en contacto el tubo extracto, acá se va a poner en contacto el extracto de la planta con el radical de PPH, el radical libre de PPH. Acá recién va a haber una interacción, acá recién se va a producir esta reacción que vimos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en todos los demás tubos no va a pasar nada, pero recién en este tubo va a pasar esto. Bueno, en este tubo y en el tubo estándar. En estos dos tubos va a pasar esta reacción que vimos. Esta, ¿sí? Ya. Y de igual manera, 400 microlitros de extracto y 800 microlitros del radical libre de PPH. Y esta ahí recién te va a dar un X, un valor que tú no sabes cuál es hasta que lo hagas, porcentaje de inhibición de radical libre. Acá en el tubo control te va a dar un 0% de inhibición. Y acá te va a dar un valor, una inhibición, ¿no? Tú no sabes cuál es hasta que lo hagas, ¿no? Pero te va a dar algo. Tú no sabes cuánto, tal vez te dé 50, te dé 90, te dé 30, quién sabe. Esas cosas. Bueno, algo curioso que deben tomar en cuenta acá es que todos los tubos tienen el mismo volumen. ¿De cuánto es? Es 1200 microlitros, o sea, 1,2 mililitros, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta. O sea, todos los tubos deben tener el mismo volumen, ¿ya? Bueno, más que nada van a hacer en contacto eso, van a realizar todas estas cosas que mencioné y ya. El tubo extracto, no solamente es un tubo, se van a hacer varios tubos. ¿Por qué? Porque se tiene que reaccionar diferentes concentraciones del extracto. Me explico. Por ejemplo, el extracto tiene un volumen fijo de 400 microlitros, pero lo que no será fijo es la concentración. Por ejemplo, acá observan un ejemplo, que es que se va a, se va a replicar este tubo extracto las veces que sea necesario. Lo recomendable es mínimo 3 puntos, o sea, 3 concentraciones. 3 concentraciones mínimo, o sea, 3 tubos. Si te digo 3 concentraciones de extracto, me refiero a 3 tubos de esto, ¿sí? Entonces debes hacer mínimo 3 y máximo los que tú quieras, ¿no? Pero lo recomendable es 5.
¿ya? Entonces, más que nada, ustedes tienen ese intervalo, ¿no? Mínimo 3, lo recomendable es 5, ¿ya? Entonces, mira, por ejemplo, acá colocaron de 16 a 160 microgramos por mililitro. Entonces, si yo quiero hacer 3 puntos, bueno, probaría haciendo 20, probaría haciendo, no sé, 80, y el tercero vendría a ser, pongámosle, 120. Entonces ahí tengo 1, 2 y 3, ¿ya? Ahí tengo mis 3 puntos, los mínimos, ¿no? Los mínimos necesarios para hacer la prueba. Lo recomendable es que sean 5, pero yo acá el ejemplo estoy dando con 3, ¿no? Entonces hago 20 microgramos por mililitro, 80 microgramos por mililitro y 120 microgramos por mililitro. O sea, voy a hacer 3 tubos de extracto, ¿no? Voy a reaccionar 400 microlitros del extracto a una concentración de 20 microgramos por mililitro con 800 microlitros de solución de PPH. ¿Qué más voy a hacer? Voy a reaccionar en otro tubo 400 microlitros del extracto a una concentración de 80 microgramos por mililitro con 800 microlitros de PPH. Y lo mismo con el de 120, ¿no? Acá ustedes pueden observar algo similar. Si ustedes ven acá, pueden observar 3 tubos. Este es un tubo, este es otro tubo y este es otro tubo. Entonces acá se menciona que este es una concentración, este es otra concentración y este es otra concentración. Hipotéticamente podemos decir que este tubo sería el 20, ¿no? 20 microgramos por mililitro. Este tubo 80 y este tubo 120, ¿ya? Y como ven, la coloración tiene que ver mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque es lógico que a más extracto haya una mayor inhibición. Y por eso es que el de 120, que es el mayor concentración, está más pálido, más amarillo pálido. Y el 20, que es poco, tiene sigue un color púrpura, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá hay 3 tubos de ensayo, 3 tubos extracto, acá está el tubo control, y bueno, en este caso de la foto, este es otra concentración que no sabemos cuál es, ¿no? Pero para fines prácticos, estoy dando ejemplo de 20, 80 y 120, ¿no? Entonces, más que nada eso, ¿no? Sencillo, sí lo es, esto, ¿no? Lo que es difícil es hacer la gráfica, que ahorita van a ver. Y también lo que es difícil es preparar estas concentraciones, 20, 80, 120, que simplemente va a ser una serie de diluciones en fiolas. En estos métodos se utilizan muchas fiolas, ¿sí? Muchas fiolas de 5 mililitros, fiolas de 10 mililitros, fiolas de 50, etc. Bueno, este sería el método de PPH. Y bueno, acá no se ve, así que voy a compartirles una gráfica de lo que se hace más que nada. Vamos a ver si lo veo por acá. Ya aquí está. ¿Pueden ver el Excel? No, ¿no? Voy a compartir el Excel ahorita. Ya, miren. ¿Qué haces con los resultados que vamos a obtener cuando hagamos el PPH? Vamos a obtener lo que sería, vamos a obtener lo que sería esto, ¿no? Mira, por ejemplo, un momento, vamos a obtener esto. Digamos que acá hay una absorbancia de 0,670. Y esto va a ser una absorbancia de 0,5, 0,4, 0,3, 0,2. Ya, ya. Vamos a hacer una tabla, vamos a usar Excel
con el método de PPH vamos a hacer esto. Vamos a tener estos resultados. ¿Qué resultados? Miren, después de hacer todo en los tubos de ensayos que los que les mencioné y leerlo en el espectrofotómetro, vamos a hacer esto. Vamos a colocar en una columna la concentración del extracto, que en este caso se hicieron 4 puntos. Se hizo concentración al 0, se usa una concentración de 0, una concentración de 40 microgramos, de 75 microgramos, de 160 microgramos y de 210 microgramos. Se hizo esas concentraciones de extracto. La concentración de 0, esto es el control, ¿sí? ¿Se acuerdan que les mencioné el control? Ya, este es el control. Y estas son más que nada del extracto, del tubo extracto. Y este es tubo control, este es tubo extracto. Ustedes le van a medir la absorbancia y la van a registrar. Aquí está la absorbancia, 0,67, 0,670, 0,5, 0,4, 0,3 y 0,2. Son hipotéticos estas absorbancias. Y ustedes van a registrar al costado. Y ahí ustedes van a hacer una simple regla de 3 simples. Una regla de 3 simples. ¿Cómo la van a hacer? Van a hacer esto, mira. Allá, entonces, si la absorbancia me da 0,670 y a esa absorbancia yo estoy seguro que hay una inhibición del 0%, ¿se acuerdan de la inhibición del 0% que mencioné en la batería de reacción? Pues bueno, pues acá está. Si yo sé que esta inhibición es del 0%, entonces acá pongo una X, por ejemplo. Esta X va a ser igual a ¿qué? ¿Qué porcentaje de inhibición valdrá si la absorbancia es 0,5? ¿Cuál sería? Bueno, sería una simple regla de 3 simple. Esto se hace, a ver, vamos a ver si sale así, si no lo vamos a hacer de la otra manera. Ajá. Ya, no sale así. Ya, vamos a hacerlo así. Esto le vamos a poner un valor de 100, pero este valor de 100 va a ser de radical libre. Radical libre. Y entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a multiplicar una regla de 3 simples, que ya lo deben conocer, y te va a salir esto. Entonces, acá en porcentaje de inhibición, simplemente vas a restarle esto, el 100. Bueno, vas al 100, restarle esto, y te sale esto. Entonces, el porcentaje de inhibición sería 25,37%. O sea, mi extracto a 40 microgramos por mililitro, que me da una absorbancia de 0,5, me inhibe el 25,37%. ¿Entendieron? ¿O le expliqué mal? ¿Sí o no? Ah, ya, recién veo que Lucy respondió bien. ¿Entendieron lo de la gráfica? Se logra entender, ya. Entonces eso lo vas a hacer con todos, ¿no? Vamos a ver si se autocompleta. Sí, sí se autocompleta, qué bueno. Ya, entonces más o menos van a hacer esto, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo, o sea, me estoy inventando los datos, así que no se guíen de esto, o sea, no es que estos datos sean de verdad, ¿no? Entonces, más que nada van a tener acá, bueno, esta tabla ya la hicimos, entonces no la necesitamos, así que por si acaso la voy a poner de color blanco para que no se confundan, ya. Entonces aquí están los porcentajes de inhibición, pin, 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 pin. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a hacer una gráfica. Van a hacer una gráfica de la concentración con el porcentaje de inhibición. La absorbancia a ustedes ya no les importa. Ustedes ya tienen su porcentaje de inhibición. Y acá tengo mi gráfica, ¿no? Le hago una gráfica y aquí está. ¿Qué valores le pongo? Bueno, según se acuerda de lo que se acuerdan de química analítica instrumental, le tenemos que poner la ecuación de la recta y el valor R. Ahora les explico por qué. Aquí están los valores obtenidos representados en una gráfica. Esta gráfica, acá se muestra su gráfica, su ecuación de la recta y abajo su R cuadrado, que es 0,93.
El R cuadrado, ¿qué nos indica? Nos indica la linealidad de la gráfica. ¿Nosotros qué buscamos con esto? Nosotros buscamos que esta gráfica tenga una linealidad del 0,99%. ¿Para poder hacer qué? Para poder tener una certeza en que la concentración del extracto es directamente proporcional con el porcentaje de inhibición de radical libre. ¿Sí? Entonces, con un 0,93 es un resultado, la verdad, malo. Nosotros tenemos que hacer una gráfica, en el peor de los casos, con 0,98, porque con 0,93 tú no puedes deducir nada, ¿sí? Entonces, si nos ponemos en el plan de laboratorio, ¿qué tendríamos que hacer acá? Pues simplemente tendríamos que agarrar los puntos que nos malogran la recta, que serían este y este, que sería el de 40 y 75, y tendríamos que volverlos a cero. Volverlo a hacer. Y como mencioné en el DPPH, esto se debe incubar por 30 minutos. Entonces, son otros 30 minutos que nos vamos a demorar. Por eso el método de DPPH se demoran aproximadamente, tiene un tiempo de elaboración aproximadamente de 4 horas, 5, no, 5 horas. Yo digo clavado 5 horas. O sea que nos vamos a demorar aproximadamente en hacer DPPH como 5 horas. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Podemos hacer otra vez el de 40. Y bueno, no sé, le pongo 0,550. Bajó un poco. Le pongo al 75 0,450. Bajó un poco. ¿Ven? Ahí está la R. La R que sale es 0,98. Le ponemos 0,46. Ahí está. La R te ha salido 0,99. Podríamos decir que la recta sí es lineal. Entonces, la concentración sí es directamente proporcional con la inhibición de radicales libres. Por ende, la actividad antioxidante. Ahora, ¿qué más se le hace a esta gráfica? Bueno, acá hice una gráfica más bonita. Como ven, acá salió más bonito, 0,9959. Pero bueno, acá es un ejemplo, ¿no? Ya. ¿Qué más se hace acá? También hay que procurar que la gráfica esté bien distribuida. ¿En qué sentido? Ustedes pueden observar acá que los puntos de concentración deben estar espaciados equitativamente. En esta gráfica, ¿están espaciados equitativamente o no? No. ¿Qué concentraciones no están, qué concentración no está espaciada equitativamente? O sea, ¿qué punto ustedes cambiarían para que todos los puntos estén equitativamente distanciados? El tercer punto. ¿El tercer punto cuál es? Es el de 75. ¿Qué le puedo poner? Le pongo ya 90, le pongo. No, le pongo 100. Ya, le pongo 110. Ya, ahí sí está, pero ahora tengo que bajarle un poco más, 0,450, 0,440, ya. Entonces, ahora, como ven, mi R tiene 0,99 y mis puntos de concentración están bien espaciados. Ahí recién se puede decir que es una buena gráfica. ¿Por qué? Porque puede pasar, digamos, bueno, a ver, vamos a cambiarlo ya, vamos a poner acá 50. Vamos a poner esto 50 y ponemos acá 0,504. Y acá le vamos a poner 200, le vamos a poner 0,201. Mi R, mi R es 0,99, pero miren los puntos. Eso está mal. No se puede decir, o sea, claro, podríamos decir que es lineal, pero, uf, o sea, esto da muchos sesgos, la verdad, ¿no? Se ve feo una gráfica así.
La verdad, tú no sabes qué puede pasar acá. ¿Y tú cómo sabes que acá se va muy arriba, se va muy abajo y ahí pasa por acá otra vez? No sabes eso. Por eso es que se recomienda que los puntos estén espaciados equitativamente. Al menos así, mira. Al menos ha intentado, ¿no? Acá está más bonito, ¿ya? Bueno, hay que procurar esas cosas y listo. ¿Qué más se hace a esto? ¿Cómo se va a interpretar los valores de actividad antioxidante? Los valores de actividad antioxidante se van a interpretar con el IC50. El IC50 se va a usar. Y ustedes preguntarán, ¿qué es el IC50? El IC50 es la concentración necesaria para inhibir el 50% de radicales libres de DPPH. Esto es lo que significa, oh, esto es lo que significa el IC50. Es decir, que el IC50 es la concentración de extracto que se necesita para poder inhibir el 50% de radicales libres. Pero ¿por qué por qué el 50% de radicales libres? Porque si nos vamos a la primera diapositiva del equilibrio radicales libres y actividad antioxidante, cuando se supera este 50%, cuando los radicales libres superan el 50%, ahí recién se genera el estrés oxidativo. Por ende, si se tiene una menor cantidad del 50% de radicales libres, no hay estrés oxidativo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos lograr con el extracto? Queremos lograr conocer la concentración necesaria para inhibir el 50% de radicales libres. Ahora, yo les pregunto, si tenemos una concentración alta, si nuestro IC50 sale 450 microgramos por mililitro y tenemos otro extracto que su IC50 es de 5 miligramos por mililitro, ¿ustedes cuál dirían de cuál es mejor? Para ustedes, ¿cuál es mejor y por qué? Lucy dice 5 microgramos por mililitro, pero ¿por qué? ¿Por qué es mejor? Ajá, muy bien, Lucy. El IC50 se basa en la lógica de que mejor es el IC50 mientras menor sea la concentración. ¿Por qué? Porque se logrará el objetivo de inhibir el 50% de radicales libres con la menor cantidad de extracto posible. ¿Sí? Entonces, ¿qué me conviene más? Si los dos llega, mira, este extracto llega al 50% de inhibición con 450 microgramos. Y este extracto llega al 50% de inhibición con 5 microgramos. Obviamente, el mejor va a ser este, el de 5 microgramos. Mientras menor sea el IC50, mejor será el resultado o mayor capacidad antioxidante tiene. Eso no. Ahora, ¿han entendido por ahí? ¿Por ahora han entendido todo? ¿Hay algo en duda? ¿Todo bien?
¿Todo bien por ahora? ¿O hay algo re- para volver a repetir? Ya, bueno, entonces se han entendido todo. Ahora voy a preguntar, eh, bueno, ahora vamos a ver cómo se calcula el IC50. Ya sabemos que el R nos representa la linealidad de la gráfica. Pero ¿de qué nos sirve colocar acá la ecuación de la recta? ¿De qué nos sirve? Nos sirve para calcular el IC50. ¿Por qué? Porque el eje Y, ¿qué representa? El eje Y representa lo que sería el porcentaje de inhibición. ¿Sí? ¿Entiende? Y el eje X representaría la concentración. La concentración. Esto es lo que representa el eje X y el eje Y. Y en la ecuación de la recta, ahí observamos una Y que es igual a 0,327 más por X más 1,529 y esto nos representa exactamente lo que dije, que la Y es el eje de inhibición y la X es el eje de concentración. Entonces, si yo quiero hallar el IC50, ¿qué haría? Colocaría el valor de Y como 50, porque es el valor del 50%. ¿Es igual a qué? Al mismo número, ¿no? 327 por X. Nosotros no sabemos cuánto vale X, ¿no? X es la concentración. Y acá colocamos más 1,5129 y así lo tendríamos, ¿no? ¿Entienden? Y lo resolveríamos, ¿no? ¿Saben cuánto es? Es 50 entre el 1,5199 más... No, es menos. Después, chicos, corríjanme. 129 entre 0,327. ¿Sí? Me sale esto. 148. ¿Esto qué quiere decir? Que el IC50 del ejemplo que estoy dando ahorita es de 148 microgramos por mililitro. ¿Sí? ¿Entendieron? Entonces, así es como se calcula el IC50. Por eso es que necesito que mi R sea 0,99, para que sea lineal, para que pueda decir que estadísticamente es lineal y pueda dar esta inferencia, para que pueda inferir esto, que el IC50 vale eso. Porque si mi R no es lineal, el porcentaje de error para que esto sea verdadero es mayor. O sea, es más probable que yo erre, ¿no? Claro, el mejor de los casos sería conseguir uno, ¿no? Que eso es imposible. Una vez me salió, una vez, así como anécdota de la nada, me salió una gráfica con R cuadrado 1. Pero bueno, ya. Entonces, más que nada eso, ¿no? Se calcula IC50 y se reporta de la siguiente manera, ¿no? El extracto de X planta presenta un IC50 de 148,28 microgramos por mililitro para el método de DPPH. Así se reporta este resultado. ¿Entienden? ¿Sí? ¿Entendieron?
Ya. Entonces, más que nada eso, ¿no? ¿Alguna duda? ¿No tienen dudas? Miren, por ejemplo, lo que se observa acá es la gráfica del método ABTS que hice, ¿cuándo lo hice? Anteayer, creo. Y esto lo hice para mi tesis, ¿no? Como ven, yo hice 5 puntos. 5 puntos sin contar el punto control, que es de cero, de concentración cero, ¿no? Como ven, mi R cuadrado es de 0,9977. Si es lineal, ahí está la ecuación de la recta. Y como se observan, los puntos están bien espaciados, ¿no? Están bien espaciados equitativamente y sí tienen una linealidad a simple vista. Muy bonita me sale la gráfica, me gusta mucho esta gráfica. Pero bueno, este es un ejemplo, ¿no? De lo que hacemos acá. Y lo mismo vamos a hacer mañana con el DPPH. ¿Qué más? Ya, ahora, como ya acabo de explicar el método de DPPH, ahora vamos a explicar el FRAP, que prácticamente sigue la misma metodología que explicaba, así que va a ser un poco más rápida. Va a ser un poco más rápida. Obviamente es el ABTS, que es exactamente lo mismo para el DPPH. Es lo mismo, solo utilizas otro compuesto. Bueno, añadiendo a esto, ojalá lo anote, ¿cuál es la diferencia entre ABTS, DPPH y FRAP? La diferencia es, la diferencia es su mecanismo de acción. Ahí es DPPH. Bueno, ya ustedes le ponen ahí la P. Ya DPPH, ABTS y FRAP. ¿Cuál es la diferencia? Que para DPPH, el DPPH es afín a compuestos lipofílicos. El ABTS es afín a compuestos, a los dos compuestos. Le pongo mix porque es un mix de los dos, ¿no? O sea, el ABTS va a reaccionar en mayor parte con los compuestos lipofílicos y con los hidrofílicos. El DPPH va a reaccionar en mayor parte con los compuestos lipofílicos. Y el FRAP va a reaccionar en mayor parte con los compuestos hidrofílicos. ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces se podría decir que tienen una dirección, una dirección en gradiente hacia su polaridad, ¿no? Polaridad. ¿Sí? ¿Entiende? Entonces, más que nada se observa así de esta manera, ¿no? O sea, que el DPPH tiene que ver más con los compuestos lipofílicos, el ABTS con los dos y el FRAP con los hidrofílicos.
¿Por qué? Porque como sabemos, en el seminario de tratamiento de órganos que vimos hace unos días, hay una serie de rutas biológicas en el que actúan los radicales libres que, que no se pueden representar con un solo método, deben realizarse con más de uno. Para tesis de pregrado es necesario hacer estos tres métodos al menos, DPPH, ABTF, FRAP. Que ustedes saben que hay otros métodos, el método del ORAC, el TBAR, la catalasa, la superóxido bismutasa, entre otros. Pero al menos es necesario hacer estos tres métodos para tesis de pregrado. ¿Sí? ¿Entendieron? 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 Chicos, ¿entendieron? Sí, 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 sí se entendió. Ah, ya está bien, sí, gracias. Ya. Bueno, ahora vamos a explicar lo de FRAP. Algunas preguntas antes de pasar de tema del DPPH. No tienen preguntas. Ya. Ay, sí, A ver, entonces, los tres compuestos se usan a partir de la afinidad que tiene, o sea, el compuesto que se quiere analizar. mm, Entonces, o sea, aunque el compuesto que yo quiero analizar no sea hidrofílico, igualmente tengo que analizarlo por el método de Frap. lo que pasa es que también tienes que saber usar los términos correctos. Por ejemplo, tú me dices compuesto, Ujú. o sea, es un compuesto. Si es un compuesto, ahí sí me estás dando ambigüedades, pero si me dices un extracto, o sea, si me dices ya, voy a estudiar mi extracto, el extracto tiene muchos compuestos. Esos compuestos son hidrofílicos o lipofílicos. ¿Me entiendes? ¿Sí, Lucy? ¿Entendiste? Ujú, sí. Entonces, si vas a hacer un extracto, tienes que usar los tres compuestos. Porque, un ejemplo, los compuestos lipofílicos, más que nada, ¿cuáles son? Son los triterpenoides, los terpenoides, los monoterpenoides y en cierta parte los taninos, porque los taninos sí he visto que tienen muchas zonas apolares en su estructura. Entonces el DPPH va a ser más afín a esos compuestos. En cambio, el FRAP va a ser más afín a cuáles compuestos, a los polifenoles, a los flavonoides. ¿Por qué? Porque el FRAP, porque el agua es más afín a estos compuestos, a los polifenoles, a los flavonoides. ¿Por qué? Porque en su estructura química, si ustedes lo ven, tienen muchos grupos hidroxilos que son afines al agua. Por ejemplo, miren, por acá vamos a ver. Miren, una estructura de un flavonoide. Como ven, tienen una, dos, dos grupos hidroxilos. Y eso, porque acá están mostrando su estructura primaria, pero estos tienen otras, en el anillo 8 tienen un hidroxilo, por ejemplo, en el 4 y 3 también tienen. Entonces, cada uno de esos grupos hidroxilos van a aportar más en su hidrofobicidad, en su, o sea, van a ser más hidrofílicos, en su hidrofibicidad. Bueno, si esa palabra existe. Entonces, esos grupos OH van a ser más afines. Ahora miren,
Por acá debe estar algo. Bueno, no hay más imágenes estructuradas, pero miren, vamos a ver otra cosa. Bueno, miren, ahorita les comparto. Miren, si ustedes pueden observar acá, que son compuestos, miren, este es un polifenol, ¿ven? Tiene 3 grupos hidroxilos. Esos grupos hidroxilos le van a ser afines al agua. Acá hay también otros polifenoles que tienen grupos hidroxilos. Y acá hay otros tipos. Como ven, hay algunos, por ejemplo, mira, acá ven al trímero de procianidina, tiene 1 millón de grupos hidroxilos, pero también tienen anillos aromáticos, que eso lo vuelven apolares. Entonces, esto se podría decir, bueno, depende, hay que estudiarlo, ¿no? Yo a simple vista nunca lo he visto, por eso no podría decir si es apolar o polar, pero a simple vista podría decir que es hidrofílico. ¿Por qué? Porque los grupos hidroxilo están en su perímetro, no están en su interior, están rodeándolo, ¿ya? Entonces, estos grupos hidroxilos van a ser los que van a permitir un enlace puente de hidrógeno con las moléculas de agua. Estos van a ser los que van a permitir, ¿lo ves? Miren, la pegalocatequina galato, tienen grupos OH, afines al agua, ¿sí? Entonces, miren, este es un flavonoide, que es parte de la familia de los polifenoles, ¿no? Entonces, estos grupos funcionales, los hidroxilos, van a hacer que los compuestos sean afines al agua. Ahora, voy a ver, ya les voy a compartir esto. Entonces, ya, ahora miren estos, los terpenoides. Miren este terpenoide. ¿Ven algún grupo hidroxilo ahí? No hay ninguno. Son altamente liposolubles, o sea, van a reaccionar mejor en el método de PPH. ¿Sí? Miren, tiene un grupo hidroxilo, uno. ¿Me entienden, no? Ya. Miren, todo es carbono. Este es el limoneno, creo. El que le da el famoso olor a la limón. Ajá, el limoneno. Entonces, más que nada, eso es lo que le da la fin. Ahora, si tú me dices un solo compuesto, ese compuesto también es necesario hacerle las 3 pruebas. ¿Por qué? Porque no solo, porque los distintos métodos de PPH, BTS, FRAP, no solo te ayudan a determinar si tal compuesto funciona, sino también si te pones en el lado donde tú solamente estás estudiando un compuesto, estudiar cada método te pone en el lado de que vas a ver cómo es que el compuesto funciona en otro sistema solvente que no es afín. Porque digamos, yo tengo un compuesto que es muy bueno en DPPH, porque es lipofílico, pero le irá bien en FRAP. Le hago la prueba de FRAP y le va bien también, pero su estructura es lipofílica. Entonces, eso ya es un tema de discusión, que ya es cuestión tuya de seguir investigando sobre eso. Pero la lógica que puede decir que no funcione bien, ¿no? Y que no funcione, bueno, quién sabe, quizás sí, quizás no. Ya, eso. Sí, Lucy, no, ¿sí te quedó claro? Sí, gracias. Ya. Y bueno, ahora vamos con el método de DPPH, que el método de DPPH, digo, FRAP, tiene otro fundamento. ¿En qué sentido?
Acá no vamos a medir la capacidad de reducir el radical libre por parte de nuestro extracto. Acá vamos a medir el poder de reducción férrica de nuestro extracto. En síntesis, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener, vamos a hacerlo más grande, vamos a tener este complejo, que es el TPTZ con hierro 3, ya, con hierro 3, aquí está el hierro 3, y vamos a ver qué tan fácil o qué, con qué magnitud nuestro extracto va a reducir el hierro más 3 a hierro más 2. Poder reductor férrico, ¿sí? El complejo TPTZ va a pasar de más 3 a más 2 y el color va a ser así, ¿no? Va a, ser va a tener una coloración, no va a tener una coloración, va a ser incoloro y va a pasar a un azul intenso. Entonces, mientras más azul sea, más actividad antioxidante va a tener. Entonces, acá la absorbancia va a ser distinta. Ya no va a ser conforme disminuye la absorbancia, va a ser conforme aumente la absorbancia, ¿sí? Más que nada esto. Ahora, ¿por, ¿por qué se hace esta medida? ¿Por qué? Porque la actividad antioxidante va a funcionar no solo en el tema de ceder electrones, de ceder hidrógenos, sino también de ceder electrones, ¿sí? Se lo hace de las dos medidas. En el DPPH y el ABT se está cediendo hidrógenos. En el FRAP está cediendo electrones, ¿sí? Sustancialmente es eso. ¿El procedimiento qué es? Bueno, si primero se hace una mezcla de tres sustancias con estas proporciones. ¿Qué se mezcla? Un buffer acetato de 300 milimoles. ¿Qué más se pone en reacción? El TPTZ. El TPTZ, que es el complejo que está acá, el complejo que está acá, ese es el TPTZ. Y se va a poner también en reacción el tricloruro férrico, que este va a ser el que nos va a dar el hierro que está acá, ¿no? Que ya lo mencioné. Y esta solución va a formar lo que sería el líquido para hacer el sistema, para hacer el FRAP, ¿no? De igual manera, acá podemos observar la batería de reacción, que como dije, cada uno lo va a tener que hacer en cualquier método. Acá hay unas imágenes de referencia, como ven, acá hay un azul intenso y acá hay un azul no tan intenso. Y acá la batería de reacción es más simple, ¿no? Solamente se pone en contacto 50 microlitros con 950 microlitros del FRAP, ¿no? El estándar del FRAP es el ácido ascórbico. También puede ser Troloc, pero nosotros lo hacemos con ácido ascórbico. Y nada más, ¿no? Esto tú lo agitas, lo dejas reposar 15 minutos en oscuridad, porque la luz también puede interferir en la actividad antioxidante, la luz también puede alterar en la coloración, y luego se lee a 593 nanómetros. El DPPH se deja en reposar 30 minutos y se lee a 537, creo. 517. Bueno, el DPPH es ese, ¿no? Y este es el FRAP. ¿Dudas sobre el FRAP? No hay dudas. No hay dudas sobre el FRAP. Ya, bueno. Como no hay dudas, bueno, normal, ¿no? El FRAP es más sencillo. La verdad, de los tres métodos de PPH, BTS
DIFRAP. El más dificultoso sería el de PPH por el tema de que de que tienes que esperar 30 minutos. El que le sigue en nivel de dificultad, yo diría que es el FRAP. ¿Por qué? Porque tienes que preparar un sistema de solvente, un buffer, todas esas cosas, que por sí ya lo tenemos hecho, pero igual siempre es tedioso. Y el más sencillo es el ABTS. ¿Por qué? Porque simplemente es reaccionar el reactivo ABTS con el cómo está problema, esperar 7 minutos, y ya, nada más. Entonces, más que nada es el orden de dificultad. Mañana vamos a hacer el de PPH, que es difícil, y el FRAP, que es medio. Ahora, ¿cuál es la ventaja que nosotros tenemos? Es que como yo estoy haciéndole actividad antioxidante a mi planta, como mañana vamos a trabajar con mi planta para mi tesis, es sencillo, entre comillas, porque yo ya sé más o menos qué actividad me va a dar, ¿no? Imagínense cuando lo hagamos con una planta desconocida, es como buscar una aguja en un pajar, ¿no? O sea, tenemos todo este rango de concentraciones que varían desde 1000 microgramos por mililitro hasta 20 microgramos por mililitro. Y ustedes tienen que buscar en cada punto, tienen que buscar a ver si es que alguno tiene actividad antioxidante. ¿Y todo para qué? Para que al final te des cuenta que donde recién tiene actividad antioxidante es pasando los 1000. Entonces, eso, ¿no? En cambio, yo ya sé que mi actividad antioxidante va a estar entre 20 y 100. Yo ya sé eso. Yo ya sé que va a estar ahí. Debe pasar algo muy raro para que no esté ahí. Pero yo ya sé que va a estar ahí. Y vamos a ver mañana. El IC50 va a estar ahí. Yo diría aproximadamente que el IC50 va a ser. mm, yo digo que el IC50 va a ser B32 microgramos por mililitro. Yo digo que ese va a ser el IC50. Ojalá le dé. Ya. Bueno, eso. Bueno, esta presentación está bonita, también tiene, bueno, está hecho en base a la tesis de Lourdes también. Acá está el método de activante colagenasa, antielastasa, que en un futuro van a ver, no es el tema de ahora. Este es Mansur para determinar el factor de protección solar in vitro de cualquier bloqueador solar. Este es el tema de irradiación de ratones, lo que les comenté. Acá los ratones pelados, la radiación UVB, el examen histopatológico, y bueno, una pequeña frase, ¿no? Siempre hay que meterle ganas a lo que les gusta, ¿no? Para que así den todo de sí y puedan liberar su potencial al 100%. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿Les quedó bien? Ya, qué bueno. Entonces, bueno, espero que hayan grabado esta reunión y se la pasen a Alison y a Ariadna. Y ya, bueno, en todo caso, ya bueno chicos, entonces sería todo. Ya saben la teoría, entonces mañana empezaríamos de frente, ¿no? Yo lo que mañana voy a hacer a primera hora, voy a ir a las 7 de la mañana, solamente voy a sacar los materiales de vidrio, voy a encender el equipo, voy a preparar la solución de PPH, que solamente es diluir en un matraz y ya. O sea, no es mucha ciencia. ¿Sí? Entonces cuando ustedes lleguen a las 8 ya comenzaremos con el trabajo de verdad, ¿no? Eso sería todo, chicos. Ya se pueden retirar. Buenas noches. Buenas noches, gracias, Félix. Chao.